una segunda casa para mí, el viaje casi es un viaje en colectivo prácticamente, desde Argentina hasta acá. Pero bueno, disfruto mucho de que estos eventos se sigan haciendo, que siga creciendo la comunidad. Hay mucho talento dentro de Perú, que de hecho lamentablemente no se exporta tanto, digamos, y tenemos que apuntar a que eso pase. Lamentablemente el talento que se ve en Perú, por lo general, está trabajando dentro de Perú, pero no se lo ve tanto afuera, y a mí me encantaría que esté afuera porque está al nivel para trabajar afuera, tranquilamente, o sea, que podrían hacerlo. Así que ojalá se animen a seguir construyendo cosas y a seguir compartiendo, que es el primer paso, ¿no? Esta charla, más allá de que me toca arrancar a la mañana, que no es una de mis mejores características, arrancar dando charlas a la mañana, esta charla es sobre car hacking. Está basada en un proyecto que hicimos junto con una compañera y amiga que se llama Sheila Berta. Es una piba allí, su nick, por eso está puesto en la presentación, aunque ella no está. Es chiquitita, pero no está acá. Vamos a decir, los que no la ven. Y la idea de nuestra charla o de nuestra investigación fue trabajar un poco sobre cosas que no se hacen en los autos en nuestra región. Que ahora van a ir entendiendo por qué fuimos trabajándolo de esta manera. Cuando empezamos a hablar de esto, casualmente con Sheila, después terminamos trabajando juntos, pero en realidad nos encontramos en una conferencia en DEFCON hace unos años atrás, y estando allá charlando, ella me dice: estoy haciendo una investigación sobre CAN, ¿sabes lo que es el CAN? Yo la miré y le digo: ¿me estás cargando? Hace un montón que trabajo con un auto, sí, que sé que es sobre el CAN. Y me dijo: ¿en serio? Yo tengo esta idea. Y digo: mira, yo estoy haciendo esto otro. ¿Por qué no juntamos los proyectos y hacemos una sola investigación? Y así arrancó. Y esa presentación tuvo su primer fruto en la Ecoparty del año 2016. Cuando yo chipeo el auto, básicamente lo que hago es quito la memoria de la ECU, la reemplazo por otra que está modificando sus valores. Normalmente esas memorias no se pueden reprogramar, las que están originales, por eso yo tengo que adquirir una nueva, bajarle el software y instalar esa nueva, soldar de nuevo esa nueva en la ECU para poder controlar los rendimientos del auto. ¿Qué es lo que hago con eso? En realidad lo que hago es quitarle todos los límites que tiene para que el auto dure más. El fabricante, de hecho, si se fija en cualquier auto que marca una velocidad, seguramente el de la mayoría de nosotros no mide esto, digamos, mide menos, pero el mío creo que llega a 120, pero bueno, la mayoría de los autos, cuando tienen un límite, cuando vos acelerás, nunca llegás al límite. Supongo que nunca lo habrán probado igual, pero nunca llegás a ese límite que figura ahí, digamos, ¿sí? Siempre tenés un limitador antes. Lo que haces es quitar esos limitadores para que el auto ande más rápido, y además modificás valores de combustión y demás para que el auto explote más literalmente en el motor y sea más rápido. Esas técnicas, ¿sí?, que también pueden llegar a ser ilegales. Algo anda mal en el proyecto, ¿eh? ¿Está? Ahí está, sí. Vamos, bien. Esas técnicas varían mucho de auto en auto. ¿Por qué empezamos a trabajar en este proyecto en particular? En este proyecto en particular nos basamos en investigaciones anteriores que hablaban sobre vulnerabilidades mecánicas, después les voy a explicar qué era, pero la diferencia con las investigaciones que empezaron a hacerse públicas era que la mayoría que comprometía un auto, digamos, remotamente, lo hacía a través de los sistemas de navegación del auto, digamos, ¿sí?, a través del infotainment, a través de las conexiones de Bluetooth, de Wi-Fi del auto y demás. Esto estaría muy bien, y sobre todo cuando tenés autos electrónicos como estos, hay un montón de cosas que están muy bonitas, ¿no? Este auto, por ejemplo, es un i8 de BMW, es un deportivo, es eléctrico, y la particularidad es que, así como ven todo azul, ven que adentro tiene unos LED azul, tiene un modo turbo. Cuando aparece el modo turbo, cambia el sonido del auto, empieza a ser sonido de deportivo, ¿no?, de que se va a llevar el mundo por delante, y todas las luces de adentro se ponen rojas. Vamos, así. Entonces, claramente esto a mí me llama mucho la atención, pero cuando empezamos a mirar los tipos de autos que hay en Argentina, se parecen más a estos. Claro. Entonces, como se parecen a esos y no tenemos, por lo general, todos estos tipos de sistemas de conectividad, se empieza a complicar el tema de comprometerlo remotamente. Ahí, para entender un poco, tenemos sistemas de GPS que en los autos en Argentina por lo general no están implementados. O sea, los módulos, aunque el auto sea igual en Francia, por ejemplo en el caso de un Citroën, cuando llega a Argentina no viene con ese módulo. Bueno, el Bluetooth está limitado por lo general a la radio y nada más. Digamos, ¿sí? El sistema de infotainment es solo radio y no controla nada más. Después Wi-Fi o TPS, que es básicamente el control de las cubiertas, de la presión de las cubiertas, no lo tiene. De hecho, mi auto tiene en el tablero
todo el control del TPS, pero no lo tienen implementado en las cubiertas. O sea que vos bajás la cubierta y no está el modulito que lo controla. O sea, le sacaron hasta el módulo ese. ¿Cómo así? Nosotros sacamos todo. Y hay otros autos que vienen con un chip de teléfono. Ese chip de teléfono permite dar asistencia remota al auto. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan de Duro de Matar 4 cuando el auto choca y lo encienden remotamente? ¿Sí? ¿Era Duro de Matar 4? Sí, era Duro de Matar 4. Bien, ese módulo, ese chip funciona realmente así y tiene unas particularidades. Depende de la implementación. En algunos proveedores, cuando vos te conectás a ese chip de teléfono o a ese módulo que controla ese chip de teléfono, tenés conectividad solo a una parte del auto, si está bien hecho, digamos. Y después tiene un segundo APN que es el que le da internet a los usuarios del auto, para que los usuarios se conecten a ese Wi-Fi y puedan navegar, digamos, ¿sí? Ahora, en algunas implementaciones eso no funciona así y está todo conectado con todo. Es decir, que vos desde dentro del auto te conectás al Wi-Fi y podés manejar los frenos del auto, el acelerador del auto y demás. Eso lo hace súper divertido, pero en Argentina no lo tenemos. Entonces, no servía hacer la investigación. Así que la idea es adentrarnos un poquitito para ir conociendo. Estoy tratando de hacer una introducción para los que nunca estuvieron en el mundo del car hacking, ¿no? ¿Qué tan complejo es trabajar con autos? Salvo que quieras hacer cambios de kilometrajes y eso, donde la podés enmarrar y podés quedarte sin el auto. De hecho, hay un jabalín que es el que controla, por ejemplo, todo el sistema de luces de los autos, digamos, ¿sí? Entonces hay muchos protocolos que van intercambiándose. ¿Y cuántas EQ puede haber en un auto? Eso lo decide cada fabricante. Por ejemplo, hay modelos de autos como el mío, que por ejemplo tiene una EQ que controla solo el airbag del auto. ¿Sí? O sea, esa computadora es solo para el airbag. Obviamente está conectada al resto de las EQ, ¿no? A través de un bus principal. Pero esa EQ solo controla el bus de los autos. Por lo cual, cuando yo me conecto, y cuando conecto algún dispositivo de control o de chequeo, de diagnóstico, me da a elegir sobre qué protocolo me quiero conectar. ¿Alguna vez llevaron su auto al mecánico y les conectó la computadora? ¿No? ¿Nunca conectaron? ¿O nunca lo vieron por mano? ¿No? Bien. Normalmente, esto depende de cada fabricante. Esto es el bug que sirve para Audi, para Volkswagen y demás. Es esto que parece un simple cable. En realidad tiene electrónica acá adentro. Y esto con un determinado software, que es el Backcom, lo que te permite hacer es cambiar las configuraciones de seguridad de tu auto. Cuando lo conectas, te dice sobre qué protocolo te querés conectar, ¿sí? Le decís, si me conecto sobre el protocolo de diagnóstico, lo que hago es, leo todos los mensajes, y si por ejemplo tengo una lucecita que se me prende la luz del airbag cada vez que voy andando, con esto lo puedo apagar, digamos, ¿sí? Y puedo apagarle y decirle que no prenda más, ¿sí? O de hecho, vieron que hay autos que cuando vas andando a 3 km por hora se traban las puertas. Bueno, eso se puede quitar, o sea, yo puedo entrar con esto y quitar esas protecciones. Esto lo pueden comprar y lo pueden hacer ustedes en sus autos, ¿sí? Si lo llevan al mecánico le van a cobrar, esto lo pueden hacer ustedes, digamos, ¿sí? O sea que no es ninguna ciencia. Si no quieren cambiar configuraciones porque no se animan, porque pueden meter el dedo en donde no deben y demás, tienen otros módulos, como este por ejemplo. Este es un ODB-Link. Hay otro que es el L327, que son módulos Bluetooth. Se conectan al auto y después por Bluetooth me conecto con mi computadora a eso, me bajo un software que lo puedo usar con la compu, con la tablet y demás, y puedo borrar los mensajes de error que me aparecen en el auto, ¿sí? Es más, cuando me aparece un mensaje de error, puedo saber por qué es ese mensaje de error, ¿no? Entonces, hago el chequeo del auto y me dice, este mensaje de error te apareció porque te falla una válvula en tal lugar, ¿sí? Y tienen un diagnóstico rápido de lo que pasaba con su auto. Por ejemplo, yo tenía hace un tiempo atrás un Renault Megane, y el Megane lo que tenía, por algún motivo, era que cuando fallaba y se prendía una determinada luz, el auto se ponía en lo que se llama modo de emergencia. El modo de emergencia lo que hacía era, le quitaba aceleración al auto, es decir, que no podía andar a más de 2000 vueltas, 2000 revoluciones por minuto, por lo cual iba en segunda constante. Así. Entonces, claro, divertido para estudiar, pero no para andar. Así. Entonces, claro, por eso fue que me compré este. Entonces me compré este. Lo que hacía era detectar por qué generaba el error era que tenía que cambiar una pieza, que no la conseguía, pero como tenía esto en el auto, lo tenía puesto y cada vez que aparecía el error, lo reseteaba y seguía andando. Entonces con el teléfono lo reseteaba y seguía andando. Hasta que conseguí la pieza y la cambié y me dejé joder. Pero básicamente sirve para eso. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? Dale. Y supongo que ya han salido apps para controlarlo también del celular. Esto lleva un app. Lo puedes manejar en la tablet o del teléfono o de la compu si quieres. ¿Sí?
es un ARM, ¿sí? Pero necesitas siempre un modulito para conectar. Este, a diferencia de este, es que este me permite cambiar configuraciones del equipo y esto es solo de diagnóstico, ¿sí? Solo puedo mirar mensajes de error y borrar las alarmas de error, ¿sí? Si el error es real, a veces los autos ensucian un sensor y te prende una luz de error y vos lo llevas al mecánico y te cobró $500, pero los $500 era conectar esto y darle borrar error, vamos así, y ya está, vamos así. Básicamente eso es porque se ensució el sensor por lo que sea, por una mancha de aceite o por tierra o por lo que fuera, y te generó un problema, es electrónica. Entonces la electrónica, a diferencia de los autos de antes que seguían andando igual, si algo anda mal en un sensor, se para el auto, ¿verdad? Como así. Entonces, por eso es bueno tener este tipo de dispositivos y es inofensivo si no se anima a hacer modificaciones en sus autos. Vamos así. Esto, solo aclaro, recuerdo, este Backcom sirve para Audi y BM, digamos, ¿sí? Para cada marca hay un módulo de estos específicos. Bien, ¿cómo funciona el tema del CAN, digamos, en particular? Que es, ahora sí, más directo sobre lo que nosotros estamos hablando. En el CAN es un protocolo que está basado en un modelo de base, en una red tipo base. O sea, que en realidad es, mandás al bus la información y todos los nodos reciben esa información, ¿sí? O sea que yo mando algo y todos lo reciben, por lo cual, si yo pongo un sniffer, es muy fácil de sniffer, es como si tuviera un hub, ¿sí? O sea, puedo levantar toda la información que está ahí. Entonces puedo tener múltiples nodos, tengo que tener sí o sí los terminadores en las puntas para que eso funcione y eso es lo que hace el fabricante del auto. ¿Qué particularidades tiene el protocolo CAN? Que el protocolo CAN, a diferencia de muchos otros estándares que se usan dentro de los autos, tiene algo que se conoce como la lógica invertida. Primero, el CAN funciona con dos cables, no con uno solo. Si yo quiero leer CAN, necesito los dos cablecitos del CAN. CAN high y CAN low, ¿sí? Ahora les voy a mostrar dónde lo ven eso. Pero la particularidad de este protocolo es que está diseñado para trabajar en ambientes con mucho ruido. Por eso están dentro de un auto. En un auto tenemos un motor. Entonces el motor mete ruido a los cables y si el protocolo no fuera capaz de determinar qué es ruido y qué es señal de verdad, el otro estaría fallando cada ratito. Entonces este protocolo se diseñó justamente para eso, para trabajar en ambientes con ruido. Por eso en algunos sectores industriales también se usa, aunque cada vez menos. Se está empezando a dejar porque se está reemplazando por otras tecnologías, ¿no? Pero también se usa donde hay sensores y demás. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué se llama lógica invertida? Porque en realidad, cuando nosotros en esto medimos la señal, si tenemos un 0, ¿sí? Para nosotros es un 1. Digamos, ¿sí? O sea que un 0 es que hay información, un 1 es que no hay información. ¿Por qué pasa eso? Digamos, porque en realidad la lógica invertida del protocolo CAN está basado en la diferencia de potencial entre los dos cables, ¿sí? Es decir, que lo que hace es manda la misma señal por los dos cables, pero uno en valor positivo y el otro en valor negativo, ¿sí? Entonces, si yo mido esa diferencia de potencial, o sea, que voy a tener cuando esas dos señales son iguales, o sea, que es datos que yo estoy mandando, la resultante de eso es 0. Por eso es que hay un dato y es el valor 1, como si fuera un 1 para nosotros, ¿sí? Si ese valor cambia y no es 0, o sea, que tiene un valor y toma el valor de 1, significa que eso es ruido, es algo que se metió en la línea y está perjudicando, por eso no compensa las dos señales. ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bueno, porque yo tardé un montón en entender. Pero bueno, un día lo entendí. ¿Sí? Esto hace que en realidad a mí me permita poder medir lo que pasa por los cables. Ahora, ¿qué pasa por los cables? ¿Qué son datos dentro de los cables? Se llaman frames y esos frames son paquetes de datos que van pasando con esta característica, que como ven es bastante diferente a una trama de TCP/IP, ¿sí? Por empezar, no tiene destino y origen, ¿sí? O sea que en realidad es todos a todos, va siempre al canal, digamos, ¿sí? Y todos lo atienden. No tiene un puerto, no tiene una validación, o sea que yo puedo hacerme pasar por cualquiera, o sea que cuando ves esto te das cuenta que es fácilmente atacable, digamos, ¿sí? ¿Qué características tiene? Tenemos la parte que está en verde, que es el arbitration field. Digamos, ¿qué característica tiene ese valor? Es que, a diferencia de como entendemos nosotros, la lógica, porque esto se basa en lógica invertida, entre más ceros hayas, más importante es. Digamos, ¿sí? O sea, ese es el tema. O sea, no es que entre más unos hayas tiene más datos. Entre más cero es más importante. Por eso, cuando uso estas herramientas y me aparecen todos los nodos de mi auto, los que tienen número ID más bajo, es que son los más importantes de todos. Por ejemplo, el del motor. ¿Sí? El del motor es uno de los ID más bajos en estas herramientas
de configuración, ¿sí? Después tenemos en amarillo el data length del paquete, o sea, el tamaño del paquete, y después los 8 bytes de datos que podemos poner de configuración. ¿Cómo conecto un cable para verlo? En eso, lo tengo que conectar en el puerto que se llama OBD2, que es el que está en sus autos. Normalmente en los autos desde el año 96 para acá vienen todos este cable. Bien, este conector, esta ficha que no se ve muy bien, pero esa es la ficha que está abajo del auto, en donde iría conectado esto, ¿sí? Por lo general cerca del volante, o sea que está a mano mío, o algunas veces en donde está la palanca de cambio, depende del auto, ¿sí? Por esa zona. Siempre viene tapado por lo general, o sea que no lo ves a primera vista, pero tiene esta forma. Esta forma básicamente es, cada pin tiene su correspondiente protocolo en el que va a trabajar. El pin 6 y el pin 14 son los que pertenecen al CAN high, CAN low. ¿Sí? O sea que esos dos cablecitos son los que yo tengo que medir. O sea que puedo meter una ficha o puedo meter dos cablecitos ahí. A mí me da igual. No, ¿sí? Es indistinto, puedo leer igual. ¿Qué particularidad? ¿En todos los autos viene este módulo? ¿Desde el año 96 para acá? Sí. ¿En todos los autos viene el CAN? No. El CAN viene en la mayoría de los autos desde el 2006 para acá, pero no en todos. ¿Sí? Eso hay que mirarlo. Dentro del auto el CAN está, seguro, el protocolo CAN está porque lo necesita el auto para andar, pero no está el conector para que yo me pueda conectar. O sea que yo puedo desarmar el cablerío de auto y me puedo conectar al CAN igual. Puedo buscar los cables y me puedo conectar igual. ¿Sí? Pero si lo quiero hacer fácil desde el habitáculo del auto, necesitaría que esos dos pines estén. ¿Cómo me doy cuenta? Miro la ficha y si veo los plateaditos de adentro, que está la conexión. La ficha puesta, digamos, ¿sí? Muy sencillo, no hay mucha ciencia. ¿Cómo veo eso que estoy capturando en una trama real? Con una herramienta, se ve así, ¿sí? O sea que veo el ID, la Activation Field, si es la recepción, el data length de 8 y los 8 paquetes bytes de datos, digamos, ¿sí? ¿Cómo lo veo con una herramienta de análisis? La realidad es que como son cables, si es eléctrico, yo lo debería mirar con un osciloscopio, por lo cual, si conecto un osciloscopio con el módulo de CAN habilitado, o sea, no es cualquier osciloscopio, sino que tiene que tener el módulo de CAN para poder leer, lo vería así. De hecho, si miran acá, en la parte celeste de abajo, ahí van viendo cómo cambia el ID, el data length y los bytes. ¿Sí? ¿Lo ven? Claro, esto es genial para ver si anda, pero para tratar de entender qué bytes o qué paquetes de bytes controlan las luces del auto, esto es una locura porque no lo llevo a leer. No sé ustedes, pero yo no lo leo, ¿sí? Cambia demasiado rápido. Entonces, hay otro tipo de herramientas que me permiten ordenar esa información en algo más así, en algo más visible. Lo ponen en columnitas, digamos, parece una planilla Excel, pero no lo es. ¿Sí? Esto es con la herramienta de Microchip. ¿Cómo hago yo para buscar esos frames? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Bien, estas herramientas para buscar esos frames no me sirven, porque son de diagnóstico y de configuración. Lo que necesito son otras herramientas, como por ejemplo esta es la que usé yo, porque me gustaba más. Esto se llama CardLoop, que es básicamente un conector con un controlador al cual lo puedo conectar por USB o por Bluetooth y ejecutar comandos desde mi computadora con un set de herramientas que se llaman CAN-Util, que son herramientas para manejar el CAN, para leer e inyectar en el CAN desde un Linux. ¿Sí? Jay utilizó que es un hardware, que se llama CAN Bus Analyzer de Microchip, que cuesta $100, que cuesta 35, digamos así. Y esa es la particularidad que tiene, es que se ve como la planilla que estaban viendo recién. O sea, la pantalla es esa, corre sobre Windows y se ve en esa forma gráfica ordenada. Yo lo veo en línea de comando pasando, digamos así. Después tenemos otras como CANSPY o CANTAC, que son algunas otras herramientas que se venden y demás. Como esto empezó a ser famoso últimamente, estas son de las baratas. Hay otras que valen como $800, $900, $1000, que son mecánicos que hicieron esto y le pusieron precio. Dijeron, hay un montón de gente que no sé qué sabe, pero que quiere entrar al mundo de autos, entonces vamos a ponerle caro, digamos, ¿no? Y lo venden súper caro, pero si buscan, lo pueden hacer con herramientas muy baratas. O si no, también lo pueden hacer con el equipo con el EL327, con las CAN-Utils también se puede llegar a inyectar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a buscar? Yo lo que hago es conecto y empiezo a leer la información. Y cuando empiezo a leer la información, lo que trato de identificar son los cambios. ¿Qué cambios van pasando? En este caso, lo voy a poner todos juntos para que lo vean. En este caso, lo vamos a dejar con el de Microchip para que lo vean más claro, porque en el otro se van a volver locos.
acá lo tienen ordenado, acá están viendo el cambio de luces de una camioneta, ¿sí? O sea, básicamente es todas las luces, solamente las de posición prendida son la primera tabla. Cuando pongo las luces de ciudad, o las luces bajas, es la segunda tabla. Lo que ven es que el data 0 es el único que cambia, ¿sí? Y que cuando pongo las luces altas, el data 0 se mantiene en un nivel muy parecido, pero el data 1 es el que cambia de valor, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo identifico que cuando alguien cambia las luces, esos son los valores de la trama de CAN que están cambiando, ¿sí? Se ve fácil de hacer, ¿no? Vamos a ver cómo se ve cuando yo, por ejemplo, digo, ok, ya entendí cómo funciona, ahora quiero inyectar y cambiar las luces de la camioneta, pero no lo quiero hacer con la palanquita, quiero que lo haga un software, vamos a decir, que mi programa cambie las luces. Entonces, lo implementamos en esta misma herramienta, en la de Microchip, que tiene el módulo de inyección, y cuando lo implementamos ahí, la camioneta hacía esto. Tendría que haber filmado que no estoy tocando la palanquita, pero bueno, no estoy tocando la palanquita, no estoy yo abajo. ¿Sí? Bien, ¿qué particularidad tiene eso? La particularidad es que, si se dieron cuenta, se prende y se apaga. ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué? Porque en realidad yo les contaba que el módulo, el protocolo CAN, funciona por inyección constante. ¿Cómo funciona la red de un auto? La red de un auto manda el estado todo el tiempo. Es decir, la luz, cuando está prendida, dice estoy prendido, 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 ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Le inyecté, en realidad él me estaba diciendo estoy apagado, y yo le inyecté el estoy prendido. Pero la velocidad a la que yo inyectaba no era tan rápida. Entonces, yo le inyectaba estoy prendido y él me ponía estoy apagado, estoy prendido, estoy apagado, estoy prendido, y por eso veo ese flashing, digamos, ¿sí? Es decir, que en realidad el problema que estaba teniendo era que necesitaba más velocidad de inyección, y esta herramienta no me lo permitía. Entonces ahí empezamos a trabajar nosotros en un pequeño problema. Por el otro lado, esto es para que vean una problemática de inyección. Ahora vamos a entender qué tan difícil es leer y capturar esas trabas que estábamos mirando. Acá les voy a mostrar una prueba que hice en un Volkswagen de un amigo que me prestó, un Volkswagen Fox. Mis amigos me prestaban los autos para hacer estudios hasta que di la charla en la ECO. Después no me lo prestaron más. Pero acá, este auto en particular lo elegí porque tiene el encendido de las luces mecánico, ¿sí? Es una palanca, pero fíjense que yo prendo las luces y miren todos los cambios que hay. Uno solo corresponde al de la luz, pero todos los demás cambios que ocurrieron, ¿llegaron a ver? Todos los demás cambios, ¿lo pongo de vuelta? Todos los demás cambios que se dan ahí, se dan al mismo momento que yo acciono la llave. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad el protocolo CAN es tan complejo que cuando yo prendo la luz del auto, no solamente estoy prendiendo la luz del auto que está afuera, sino que estoy prendiendo los indicadores del tablero, estoy prendiendo las luces, los bordes de la radio del auto que se iluminan un poquitito o que bajan la intensidad. Todo eso es información que pasa por ahí. Pero además hay otra información que pasa por ahí, que sigue estando la radio, que sigue estando las ventanas, que sigue estando los chequeos del auto y demás. Entonces hay un montón de información que no me sirve para lo que yo estoy investigando. Yo quiero saber la luz, cuál es el dato de la luz en concreto, digamos, ¿no? Imagínense si eso era complicado en un auto que es del año 2010, con algunas características mecánicas, como es en un Honda Civic del año 2017. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando pones en contacto el auto. Mira. Ya, esto sí sería leer la Matrix en sí misma. Cuando yo vi esto y conecté la herramienta mía, el módulo mío, y vi toda la trama que pasó, me fui a tomar café. Va a durar mucho, evidentemente, en este auto me va a pasar la vida, digamos, ¿no? De hecho, tal es así que todavía no encontré tramas útiles que quiero en este auto. A ver, tengo que investigarlo y no puedo encontrar lo que yo quiero. Pero bueno, hasta ahí les conté un poco cómo funciona CAN y el por qué fuimos motivados a hacer estas investigaciones. Ahora, ¿qué queríamos hacer? ¿Para qué queríamos buscar todo esto? La idea era ver si yo a través del CAN podía controlar funciones útiles del auto. Y eso sabemos que se podía porque ya otro lo había investigado. Charlie, por ejemplo, y lo había escrito en un libro, así que tenía el libro de datos. Vamos, ¿sí? Tenía ventaja. Pero lo que quería ver era si esto lo podía hacer yo en un auto como los nuestros y si lo podía hacer remotamente. Es decir, que yo le pueda inyectar algo y después estar afuera del auto y poder controlarlo. Por ejemplo, cambiarle las luces, prenderle el aire acondicionado, apretarle el freno, lo que sea, pero yo estando fuera del auto, digamos, ¿no? Ese era el objetivo de la investigación.
Y así arrancamos a construir un hardware. ¿Por qué? ¿Por qué un hardware? Porque necesitábamos velocidad, o sea que los que teníamos no nos servían. Digamos, teníamos que construir uno propio. Lo que decidimos hacer era no usar Arduino, no usar Raspberry y demás. ¿Por qué? Porque ya vimos que había otros proyectos así, pero por ejemplo había uno basado en Arduino que el control remoto era por Bluetooth. Es decir, que vos podías estar afuera del auto pero no en la puerta. Digamos, ¿sí? No era, yo quiero remoto, o sea, quiero que el auto esté en otra ciudad y yo puedo controlarlo. Ese es el objetivo final de la investigación. Entonces nos pusimos a construir la primera versión, que fue esta cosa fea que hicimos, ¿sí? Esta cosa fea básicamente se basa en un PIC, digamos, es un PIC 2685, que es uno de los más comunes, con un transceiver que es el MSP2551. ¿Por qué ese PIC? Porque ese PIC es uno de los pocos que entienden el protocolo CAN en el pin 23 y 24, entonces ya nos servía por default, no tenía que hacer nada más. Y el transceiver es para equilibrar la señal y poder mandarla al pin del CAN high, CAN low después, ¿sí? Entonces básicamente hicimos este modulito. A este modulito le agregamos un controlador, un SIM800, que es para poder meter una tarjeta de teléfono, digamos así. ¿Por qué? Porque quiero que sea remoto, si no con el otro no tenía conectividad. Entonces con esto lo que voy a hacer era mandarle comandos AT, viejos comandos AT, digamos así, al PIC y decirle al PIC qué es lo que quiero que inyecte, qué trama de CAN quiero que inyecte, ¿sí? Entonces ese fue el primer módulo que hicimos. Básicamente se escribió en Assembler, ahí lo tenemos, ¿sí? Re fácil, vamos a hacer. Se escribió en Assembler, tenía una particularidad, que era que todo lo que escribíamos nosotros acá lo teníamos que escribir en el código. Es decir, que por ejemplo, si yo quería mandar la trama de las luces de la camioneta, tenía que saber que ese circuito lo iba a poner en una camioneta, vamos a decir, concretamente, que eso sigue siendo igual hoy en el módulo nuevo. Pero además de eso, de haber investigado, tenía que poner cada uno de los datos de ese frame acá adentro. Acá lo ven escritos, ¿ven? El dato 7, el dato 6, el dato 5. ¿Qué pasa si me equivoco en uno de esos ceros o unos? No anda. Entonces, hago todo esto, lo compilo, lo meto en el chip, lo pongo en el auto, no funciona. Saco todo. A revisar todo otra vez a dónde me equivoqué. Era un poco caótico. Entonces, estuvo bueno para la charla de la ECO del 2016, porque fue lo más que llegamos a hacer. ¿Sí? Pero después teníamos que actualizarlo. Entonces, empezamos a trabajar en un diseño nuevo. Ese diseño nuevo tiene este esquema, en donde en ese diseño nuevo empezamos a hacer algunos cambios, como por ejemplo, agregarle un módulo USB para poder conectarlo a la computadora y no tener que quemar el chip aparte todo el tiempo. Le agregamos también un deep switch, que era, ¿por qué? Porque si le agregamos un módulo USB, el dispositivo tenía que entender cuándo estaba en modo programación, es decir, que yo le estoy escribiendo datos, y cuándo estaba en modo hacking. Entonces tenía que identificar ese modelo, ese cambio. Entonces pusimos un deep switch para eso y tuvimos que agregar funciones en el código para que eso también lo acepte, por lo cual el código quedó algo así como unas 2150 líneas en Assembler, ¿sí? Que las pueden mantener cuando quieran, eso no hay problema, ¿sí? Eso me dicen, ¿cuándo van a hacer un cambio? Yo no sé. Bueno, así sacamos la versión 2, en donde teníamos esta versión, en donde ya era un poquito más bonito, armado, pero nos equivocamos en el esquema y los pines del USB los pusimos al revés, por eso tuvimos que poner el USB grande en vez del micro USB como es el que tiene ahora. Bien, terminamos acá con la investigación. Normalmente con Jay dijimos que sí, pero este año me puse en la cabeza que en realidad quiero investigar un poco más y me estoy dedicando a autos un poquito más grandes. Así que estamos trabajando sobre esta línea de vehículos, tratando de ver si puedo controlar remotamente tractores. ¿Ya hay investigaciones sobre esto? Hay investigaciones sobre esto. De hecho, hay bastante sobre una marca muy conocida de tractores verdes en Estados Unidos, en donde la compañía le hizo juicio, le dieron la razón, después la Corte Suprema dijo que no, y así están peleándose. Pero por las dudas, como no me quiero pelear con ellos, así, no quiero terminar con eso, quiero seguir yendo a esto, decidí investigar solamente sobre tractores que fabricamos en Argentina o en Latam. Así que ahí tengo una línea de tractores que son las que vieron antes, que no tienen ningún problema de legislación, así que estamos mirando sobre eso. Pero bueno, eso es un poco. Hubo mucha gente que ayudó con la página, con el diseño de los portales, con impresiones y demás, así que gracias a todos ellos, y bueno, cualquier cosa, listo para la pregunta.